Las diferencias entre la ética y la moral no son tan evidentes como podría parecer, y es muy común que ambos términos se utilicen de manera indistinta, como si abarcaran los mismos significados, pero no es así. La ética es una rama de la filosofía, mientras que la moral forma parte de la vida diaria. Algunos autores la comparan con la teoría y la práctica. La ética sería la moral pensada, mientras lo que llamamos moral sería la moral vivida. Se trata de dos conceptos distintos, con diferentes etimologías y usos, tanto en la vida privada como en la profesional, y con distintos alcances en los múltiples planos de la sociedad contemporánea. Para que comprendas mejor sus diferencias, primero te explicaremos qué es la ética, su definición, características y te daremos ejemplos. A continuación pasaremos con la moral. ¿Qué es la ética? La ética es la búsqueda del bien, de la realización personal en armonía con los otros seres humanos e implica una relación dinámica entre nuestros valores y los de la sociedad en que nos haya tocado vivir. Una de las definiciones es la de Aristóteles en Ética para Nicómaco, en la que afirma que la felicidad es el fin último de todo ser humano, y la ética nos enseña cómo alcanzarla. Para pensadores contemporáneos como Fernando Savater, este sigue siendo el objetivo de la ética. La ética intenta responder en la teoría y en la práctica a la pregunta de cómo debemos vivir y, desde un punto de vista académico, es la rama de la filosofía que estudia los principios morales, lo que es bueno y malo. Etimología de ética. La palabra ética proviene de la lengua griega, de la unión de ethos, manera de hacer costumbre, hábito, con el sufijo ikos, relativo a. Éticos, de acuerdo con Aristóteles, podría traducirse como filosofía de las costumbres. Campo de uso. En el campo personal, la ética suele apuntar a valores fundamentales, como saber diferenciar el bien del mal, qué es justo y deseable y cuál debe ser nuestra postura en torno a temas como la libertad, las desigualdades, los problemas sociales y ambientales y la vigencia o no de nuestros códigos morales, entre otros temas. Podría decirse que la ética tiende a ser una postura personal e íntima, adoptada por cada individuo según sus principios. ¿Qué la gobierna? En el campo laboral existe la llamada ética laboral, honestidad, puntualidad, sobriedad, respeto, etc. Y en muchas profesiones, como la medicina, la docencia o el derecho, existen los códigos éticos, que pueden confundirse con los morales y que se corresponden con el código de conducta del profesional. En algunas profesiones, estos códigos contemplan algunas reglas de cumplimiento obligatorio para regular una determinada actividad profesional. Un ejemplo sería el que los profesores o profesoras no se vinculen románticamente con sus alumnos. Consistencia. La ética tiende a ser teórica y personal. Continuamente se pregunta por la naturaleza del bien en las actividades humanas y sobre la validez de la moralidad en cada sociedad, confrontada con valores que hemos dado por buenos y justos desde hace siglos, como el derecho a la vida, a la igualdad y a la libertad. Una postura ética puede entrar en conflicto con códigos y valores morales de determinadas sociedades. Por ejemplo, si nos toca vivir en países que aceptan la pena de muerte y no compartimos la idea de tal castigo. Los principios éticos por los que nos guiamos en Occidente están muy influenciados por valores judeocristianos y grecolatinos. En otras regiones del mundo, como China, la India o los países musulmanes, hay influencias confucianas, budistas, islámicas o del hinduismo. Sin embargo, todas tienen en común la preocupación por el buen vivir. En este sentido, podría decirse que la ética es constante, no suele cambiar con el tiempo y regula el comportamiento humano desde cada persona y desde su propia conciencia. Ejemplos de ética. Declaración de Derechos Humanos. Un ejemplo clásico de compendio global de principios éticos es la Declaración Universal de Derechos Humanos.
proclamada por las Naciones Unidas en 1948 y traducida a más de 500 idiomas, que en su artículo primero afirma: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Juramento hipocrático. Un ejemplo también clásico de código ético laboral es el juramento hipocrático, que realizan los profesionales de la medicina al concluir sus estudios en casi todo el mundo, y que, aunque actualizado, ha estado vigente por más de 2000 años. Ejemplos de influencias. Ejemplo diario de conducta ética influenciada por el judeocristianismo es que consideremos natural amar al prójimo y considerar malo el asesinato y el robo, y de influencia grecolatina la defensa de la igualdad de derechos y la libertad en todas sus formas. Ejemplo de conflicto entre moral y ética. En ejemplos de conflictos entre ética y moral están aquellos que se dan en torno a temas como el aborto, la pena de muerte, la sexualidad, la libertad de expresión, etc. ¿Qué es la moral? La moral se refiere a los códigos de normas impuestos por una sociedad para regular la conducta o el comportamiento de los individuos. Abarca reglas, tradiciones y valores compartidos por una sociedad en determinado momento de su historia. Se dice que una persona es moral cuando actúa de acuerdo con las normas, costumbres y valores de su sociedad, aunque estos pueden estar en contradicción con la ética de esa misma persona. Según pensadores como Paul Ricoeur, la ética versa sobre lo que es bueno, mientras la moral trata sobre lo que es obligatorio. Etimología de moral. Proviene del latín moralis, que a su vez deriva del término mos moris y que puede traducirse como costumbre, principios y reglas que rigen la vida social. Campo de uso. Los códigos morales se aplican a la vida cotidiana y a la conducta diaria. Nos dice cómo es el modo correcto de actuar en cada situación y lugar. En este sentido, es la sociedad, inmersa en una cultura determinada, la que establece el código moral, por el que deben regirse todos sus integrantes. Faltar al código moral suele acarrear sanciones sociales, sobre todo, y penales en algunos casos. Por ejemplo, los testigos de Jehová se negaron a tomar un fusil en la Segunda Guerra Mundial, en Alemania y Estados Unidos, y en ambos casos fueron presos. O en la Guerra de Vietnam, en Estados Unidos, aquellos que se negaron a acudir al servicio militar eran tratados como desertores. Son casos clásicos de conflicto entre ética personal y moral del Estado. ¿Qué la gobierna? La moral tiende a ser normativa, a reflejarse en reglamentos y prohibiciones, como algunos de los preceptos recogidos en textos judeocristianos como los 10 mandamientos. Forman parte de la moralidad las normas de comportamiento. Valores como la honradez, la discreción en el actuar y el vestir, el respeto a la autoridad civil y el acatamiento de normas religiosas. La moralidad puede abarcar incluso aspectos de la dieta diaria y de la higiene personal, como la prohibición total o parcial de consumir ciertos alimentos en las culturas musulmanas y hebrea, por ejemplo. Consistencia. Los códigos morales pueden variar en el tiempo y el espacio. En una misma cultura los valores morales se van modificando, de acuerdo con las dinámicas y los distintos procesos sociales, religiosos, políticos, económicos, etc. Diferentes valores morales pueden convivir en una misma sociedad, bajo una misma ética. Esto es muy evidente en países con clases sociales o castas bien diferenciadas, también en culturas donde conviven varias religiones. En este sentido, la moral no es uniforme ni perenne. Ejemplos de comportamiento moral. Cortesía verbal. No mentir, a menos que se trate de una mentira socialmente aceptada. Decir a un enfermo terminal que va a mejorarse, a una persona desanimada y desaliñada que tiene buen aspecto o que se está bien aunque la persona se sienta mal.
Coherencia en la vida pública y privada. Ser honrados tanto en el trabajo como en la vida diaria. Por ejemplo, al recibir cambio de más, devolver el sobrante, o si se encuentra una cartera, buscar al propietario. Si se es funcionario, promover la eficiencia y combatir la corrupción. Respetar normas. Acatar las normas de vestir y de conducirse al encontrarse en un templo religioso o al estar en un país con una religión dominante distinta a la nuestra.